Hola a todos, bienvenidos a Filosofía Clase B, yo soy Oscar. A ver, vení para acá, Tom. Venga acá, vení acá que sos unas 500 visitas extras si aparece vos. Me preguntan, ¿por qué los spin-offs suelen fracasar? Me preguntan. No sé si se refiere a que son malos o a fracasar en taquilla. Yo no creo que siempre sea el caso. Para empezar, el spin-off tiene, antes que nada, tiene una ventaja publicitaria y es que ya la gente conoce la marca, conoce la franquicia. Es la misma razón por la que existen las segundas partes. Esto no suele ser muy bueno desde el punto de vista creativo porque limita a los guionistas. El guionista tiene que inventar una nueva historia para un universo que se creó para contar una historia. Por esto las segundas partes suelen ser malas. Eh, También creo que ocurre algo muy parecido a lo que ocurre con las remake, que cuando el spin-off tiene éxito, mucha gente no sabe que es un spin-off. Por eso tiene la idea de, bueno, los spin-offs son bastante cutres, son bastante malos. Lo mismo que la remake. La remake, básicamente uno se entera que es una remake cuando es malísima. Cuando la remake está bien hecha, suele eclipsar a la película original. Y esto creo que pasa lo mismo con los spin-off. Por ejemplo, mucha gente no sabe que División Miami era un spin-off. Ni siquiera sé cómo se llamaba la serie original, pero División Miami era un spin-off. Lo que pasa es que el spin-off eclipsó por completo a la serie original. Si desconfío de todo lo que es demasiado grande, ¿quiere decir que me alegro de que Dios no exista? Buen razonamiento, dicho sea de paso. En efecto, si Dios existiera, me caería bastante mal. Menos mal que Dios no existe. Yo no soy de los ateos que dicen, bueno, me gustaría creer en Dios, pero no veo evidencia. O yo ni creo en Dios y a Dios gracias que no existe. Eh, un tipo con poder absoluto que todo lo ve, que considera que no tiene que rendirle cuentas a nadie, no me agrada. Alguien me dirá, bueno, pero Dios tiene un poder absoluto y no le rinde cuentas a nadie, pero es bueno, así que no importa porque no va a usar ese poder para el mal. Sí, seguro. Siempre que escuché esto antes resultó ser verdad. Em, Me dicen que el gobierno de China se llama oficialmente Dictadura Democrática Popular. Le habrán dicho a alguien que escriba el eufemismo y se olvidaron de decirle que tache la palabra correcta. Eh, Espero que este video quede guardado dentro de 100 años. Alguien lo encuentre cuando se sepa que esto fue lo que pasó realmente. Encuentre este chiste. ¿Qué pienso de clásicos como el Quijote? Yo creo que tiende a haber una sacralización de los clásicos. Y los clásicos son simplemente libros que están ahí dando vueltas hace mucho. El, la erudición necesaria para reconstruir el texto, para interpretar qué significaba en la época, etcétera, etcétera, lleva a una especie de sacralización del libro. Yo tuve la suerte de leerlo al Quijote en una edición bastante cutre, en una edición que no estaba llena de notas a pie de página, eh, con comentarios eruditos y textos sobre lo que significaba esa palabra en esa época. Una edición bastante cutre que tomaron el texto del Quijote, lo imprimieron en tapa blanda y lo vendieron junto con una revista. Ni siquiera le salió a la venta solo. Y gracias a que me alegro muchísimo de haber leído esa edición cutre, porque lo leí como, como un castellano del siglo XVII, ese libro. Y me pareció una novela divertidísima. Me pareció, ¿qué es lo que es? Es una sátira de las es una sátira de las novelas de caballería que eran... me decía Alejandro del Sur Taller Literario que Kick-Ass es el Quijote. Y es verdad, las novelas de caballería eran como las películas de superhéroes. Y sale el loco que quiere ser el caballero andante. Me pareció divertidísima esa novela. Eh, Pero repito, se pierde
en la erudición. Y en la erudición, además, se tiende a perder en la no traducción. Hay un artículo muy interesante de ¿cómo se llama el autor este? El Isaac Asimov. Hay un artículo muy interesante de Isaac Asimov donde habla de perdido en la no traducción, que dice que el verdadero sentido de algunos pasajes de la Biblia se pierden en la no traducción. Se pierden en la traducción literal de algo que tenía sentido para una persona de la época y que tienen sentido para un historiador, para un experto, para un erudito, pero no tienen sentido para el público de hoy. Y yo creo que eso mismo pasa con el Quijote. El chiste muchas veces se pierde en la no traducción. Había una viñeta donde estaba el Quijote atacando un generador eólico. En vez de la famosa escena de los molinos de viento, Don Quijote atacaba un generador eólico en España hoy. Y yo creo que esa representación del Quijote tiene más sentido hoy que el Quijote atacando los molinos de viento. Porque para nosotros el molino de viento y la caballería andante corresponden a un periodo vago de 1000 años que llamamos genéricamente Edad Media. Entonces, el dislate de esa escena, que de eso se trata, el disparate de un caballero andante atacando un molino de viento, se pierde. Tiene más sentido que Don Quijote hoy ataque un generador eólico. Eso era lo que estaba viendo Cervantes, lo que estaba viendo un hombre de la época de Cervantes. Lo que nosotros vemos cuando vemos a Don Quijote atacando un generador eólico, eso es lo que estaba viendo un hombre de la época de Cervantes cuando veía al loco que se cree caballero andante atacando un molino de viento. El molino de viento era la hostia, era lo último de la tecnología, era lo más moderno de lo moderno. Entonces creo que eso se ha perdido en la no traducción. Repito, yo creo que hay que ver los libros y ver las películas como películas. Por ejemplo, en la serie que estoy haciendo de los Oscars, que voy por la década del 30. Por cierto, voy a reanudar, ni me acuerdo cuántos meses hace que subí el último video. Cuando pueda voy a reanudar esa serie. Decía, yo estoy viendo las películas de los 30 como películas. No las estoy ni sacralizando, ni viendo, bueno, ni siendo condescendiente. Eso era la época, el mundo ha progresado, vivimos en una sociedad más avanzada. Para mí una película como El Motín del Bounty es una película. Lo mismo que la última de superhéroes de Marvel. ¿Qué habría que hacer con la inmigración ilegal? Me dicen y me dicen varias opciones. Yo creo que hay que ver la inmigración ilegal como lo que es, como un delito más. Y como un delito tan antiguo como las fronteras. Creo que el problema con la inmigración ilegal es que todo el mundo, en todo el espectro político, se está negando a verlo como lo que es, como un delito como cualquier otro. Y un delito como cualquier otro que existe desde que existen los estados y desde que existen las fronteras. Esto pasa cuando un fenómeno de repente es desconocido y es tratado como si fuera algo nuevo, algo que no estaba previsto, que nunca había ocurrido y que no tenemos la menor idea qué hacer. Apareció un virus, hay una epidemia, ¿qué hacemos? Más o menos lo mismo que hacemos siempre cuando aparece un virus, cuando aparece una epidemia. Ese es el problema. Y creo que ese mismo problema de tratar como si fuera un virus que apareció fuera la primera enfermedad que enfrenta la humanidad en la historia, no tuviéramos una ciencia médica, no tuviéramos una ciencia de la epidemiología, no tuviéramos un sistema de salud, hubo gente que se puso a construir hospitales de campaña, carpas al lado del hospital. ¿Para qué? Tenés un hospital al lado. Gente que
dice toda clase de estupideces sin ningún fundamento científico de qué hay que hacer, como si fuera la primera vez, la primera enfermedad que encontró la humanidad en su historia. Yo creo que esto es lo que pasa con la inmigración ilegal. Pedro cruzó ilegalmente una frontera. ¡Oh, caramba! Eso jamás había pasado. Nadie en toda la historia de la humanidad había cruzado una frontera sin permiso y no estaba previsto que tal cosa pudiera ocurrir. No tenemos leyes, no tenemos protocolos, no tenemos instituciones encargadas de qué hacer con este desubicado de Pedro, que fue el primer hombre en toda la historia de la humanidad que cruzó ayer una frontera sin permiso. Yo creo que ese es el mismo problema. Se lo está tratando como si fuera algo nuevo, o algo raro, o algo extraño, algo que es un delito como cualquier otro y que ha existido desde que existe el mundo.